Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a todos los oyentes, a los compañeros suyos periodistas. Es la primera vez que hablo con usted al aire desde el fallecimiento de su señora madre, a quien le escribimos unas palabras de corazón, y sea la ocasión para repetirle a usted, a toda su familia, nuestra solidaridad, pero también la felicitación por ese recuerdo tan bello que van a tener y ese motivo de inspiración por siempre, estimado doctor Fernando. Y esa presencia viva en el espíritu, presidente, que la estamos sintiendo y que cada día es más intensa y nos llega más al corazón. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, usted creó, como siempre, cuando habla de estos temas capitales en la vida del país, una enorme conmoción cuando le recordó a los colombianos cómo era Colombia hace 5 años cuando usted la gobernaba y cómo es ahora después de casi 5 años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Usted quiere referirse a algunos de esos temas fundamentales y a la evolución de ellos que además están refrendados por la opinión pública. No sé si ya tuvo ocasión de ver la última encuesta de Gallup, que es desoladora para el presidente Santos y para su gobierno. Pero su opinión, presidente, por favor. Doctor Fernando, mire, en el gobierno nuestro el país avanzó, que faltaron cosas indudablemente, que hubo errores también, pero yo creo que teníamos una visión clara de las políticas que debíamos implementar, del rumbo por el que iba el país, de los objetivos que nos proponíamos. Creo que el país estaba teniendo un desempeño bien importante en seguridad, en confianza e inversión, en política social. Cuando hablo de confianza e inversión no son los grandes capitales internacionales, que por supuesto estaban llegando al país. Pero tengo que explicarle a los oyentes, porque se suele confundir confianza e inversión con inversión extranjera. Lo más importante es la inversión doméstica. Es tan importante que la inversión doméstica pasó de 20.000 millones de dólares en el año 2002 a 75.000 en el año 2012. Y hoy hay mucho temor. Que la inversión doméstica es el computador que compra una tienda. La inversión doméstica es la maquinaria que agrega una fábrica. La inversión doméstica es el hotel que una firma colombiana construye en la ciudad de Yopal, etc. Con errores de nuestro gobierno, con faltantes de nuestro gobierno, el país tenía un rumbo claro, sabía para dónde iba. Ese es el primer tema, doctor Fernando. El segundo, la confianza. Si uno mira los estudios de opinión, inclusive que se reflejaron en la elección del presidente de la República en 2010, encuentra un país con confianza y optimismo en aquellos años. Confianza y optimismo. Hace pocos días alguien decía, porque a mí me dicen mucho, Uribe, el país está muy polarizado. Y una persona muy aguda dijo, cuidado. Es lo que han dicho, es que está polarizado por Uribe. Lo que el país está hoy es más preocupado de polarizado. Miremos el tema de seguridad. Nosotros aquí tenemos cifras dramáticas, por ejemplo, en extorsión. Lo que ha pasado en estos 4 años. Por ejemplo, no ha seguido disminuyendo el secuestro, al contrario, ha aumentado ligeramente y hay una gran cantidad de secuestros que no están denunciados, lo que se llama secuestro express, porque los grupos secuestradores han aprendido a hacer secuestros masivos, esto es, están trabajando economías masivas, ellos están trabajando volúmenes. Entonces muchos secuestros express lo cobran rápido, no hay noticia, y eso no es espectacular, no llama la atención de la fuerza pública, y van mejorando con ese secuestro sus ingresos, estos grupos terroristas. La minería ilegal. El otro tema ahí bien preocupante es el narcotráfico. Lo que ha pasado con las áreas de narcotráfico.
con la autorización del gobierno en materia de narcotráfico, por ejemplo, para sembrar coca en el Catatumbo, que fue una autorización explícita cuando mandaron allí una delegación que arreglara el paro con unos campesinos forzados por FARC, y el gobierno lo que hizo fue autorizar el narcotráfico. Yo diría que hay una serie de indicadores bien graves en materia de seguridad, pero lo más grave es la desmotivación de la fuerza pública y que el gobierno perdió el interés en la seguridad. El presidente en 2010 se hizo elegir con el tema de la seguridad, y hoy el presidente maltrata la seguridad, dice que es guerra, cuando la seguridad es una obligación del Estado de Derecho en relación con todos los ciudadanos. Hoy lo más grave es el deterioro de la seguridad, y lo más grave es que el gobierno abandonó esa política y hay una total desmotivación de las Fuerzas Armadas. Yo le decía ayer a unos interlocutores en esta gira política que estaba haciendo por todo el país, hombre, el tema no es el ministro Villegas, él acaba de llegar, por buenas intenciones que tenga, con esta cosa del gobierno nacional, de acabar la política de seguridad, le va a quedar muy difícil. ¿Quién va a combatir el narcotráfico si el presidente ha vivido hablando de legalización de la droga? Eso le da unas señales muy equívocas a las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a decir un policía de la paz? ¿Qué va a decir? ¿Para qué me inmolo combatiendo el narcotráfico si el presidente autoriza cultivos en el Catatumbo y el presidente ha permitido tácitamente esa inundación de coca en la frontera con Ecuador, en todo el Putumayo y en el área aledaña a Tumaco? Uno ve unos signos preocupantes en la economía, fuera de lo que ha dicho la Fundación de Brasil, bancos internacionales. Yo estaba revisando esta mañana dos estudios recientes sobre el tema colombiano, 3. En el uno dice que el déficit colombiano va a subir a 3.6 y que el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo para que en el 2018 esté en el 1.9 y en el 2022 en el 1, como lo exige la regla fiscal. 3.6, bajarlo al 1.8 y bajarlo al 1 es una tarea muy difícil, y a eso se les da este obstáculo. Si se lee la revista Economic, una medio separata que trajo el jueves de la semana pasada sobre las economías latinoamericanas, hay 2 menciones de Colombia, una positiva, porque nosotros habíamos manejado bien la crisis de la economía, a tal punto que pudimos pasar positivamente aquella crisis internacional del 2008, agravada en Colombia con la crisis de las pirámides y con la crisis del mercado de Venezuela. Y la otra mención de la revista Economic sobre Colombia es negativa. Dice que los únicos países que tienen para sortear el bajo precio de las materias primas, de las commodities, del petróleo, de alimentos, de otros, del cobre, el zinc, etcétera, los únicos países que tienen en la región espacio fiscal y monetario son Perú y Chile. Me da mucha tristeza que Colombia haya quedado por fuera, y tienen razón. ¿Por qué, doctor Fernando? Porque uno ve hoy que la situación fiscal es dramática con este déficit creciente. Es que un déficit del 3.6 es un déficit superior a 28 billones de pesos. Y uno se pregunta, ¿qué se hizo la plata? Cuando el gobierno pasó el recaudo, gracias a la herencia de inversión que dejó nuestro gobierno, de 66 billones a 115. Y estaba viendo un elemento final de este tema económico, que es una publicación internacional sobre, también de una agencia sumamente seria, sobre el déficit de balanza cambiaria. Mientras hay países con una balanza cambiaria muy positiva, por ejemplo Tailandia del 6.50, 6.5, Singapur del 27.8,
El déficit en México es del 2.53, en los Estados Unidos del 2.56, en Canadá del 3.53. En Argentina, 1.49. En Perú, 5.05. Brasil, con esa crisis de la economía, 4.55. El nuestro puede subirse al 8.91. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Entonces, ese video que yo saqué el fin de semana está sustentado en todos estos elementos, y eso pone en duda la política social. Incluso a mí se me está quejando muchas familias en la acción que la sacaron, que hay partes del país que no les han pagado en lo que va del año. No han ajustado la cifra, de lo que le pagan a los ancianos, y con todo el respeto por el ministro de Salud, él sabe que se le admira, que se le respeta, siguen sin resolver unos problemas muy graves, Saludcop, Caprecom, y con la ley estatutaria de la salud, veíamos que los recursos de salud no van a alcanzar, porque en Colombia, con todos los esfuerzos, nos gastamos 570, 613 dólares por persona al año. Hay países con $9,000, países con $7,000, países con 4,000, con 5,000 personas al año. Y entonces, con este derroche, en frentes donde no se debe gastar dinero, ¿cómo se va a poder atender la salud? Entonces yo he expresado el deterioro de la seguridad, la falta de política de seguridad, estos riesgos para la economía que van a tener incidencia en las políticas sociales. Eso es lo que he venido expresando, doctor Fernando, con preocupación por el país. También me preguntan en la comunidad internacional, bueno, pero entonces, ¿qué hacer, no? Confiar en Colombia, porque a pesar de esta reversa, esta crítica nuestra al actual gobierno sustentada, como acabo de explicarlo, nosotros tenemos confianza en el pueblo colombiano, en que finalmente las instituciones se reorienten y Colombia vuelva a la solidez institucional, y confianza en el espíritu de emprendimiento y de trabajo del pueblo colombiano. Señor presidente, yo quiero hacerle mención de algunos asuntos en los que usted no hizo énfasis, porque es tan difícil ser omnicomprensivo de una situación tan compleja como la que afronta Colombia, que es bien explicable que haya algunas cosas que no estén suficientemente presentes en su exposición. Voy a empezar, presidente, por decirle cuál es el nivel o el número o el porcentaje de colombianos que creen que su problema principal es el problema de la inseguridad, y que la inseguridad es cada vez peor. Esto según la encuesta Gallup. Yo sé que usted no es muy aficionado a las encuestas, presidente, pero Gallup tiene varias ventajas. Una de ellas, que está haciendo esta misma encuesta desde hace muchos años, con la misma metodología, con el mismo sistema de trabajo, con la misma respetabilidad. Pues la cifra, presidente, es que el 87% de los colombianos sienten que la inseguridad es su principal problema. Eso, presidente, más que confirma la visión que usted está presentando. Los colombianos están aterrados, porque precisamente la campaña de las FARC es una campaña de terrorismo, que no de guerra, como insiste en decirlo el presidente Santos. Y quiero hacer también una observación, presidente, para demandar su punto de vista. A mí, entre las cifras que se dan, pues existe el problema de balanza comercial y el problema de balanza cambiaria, pero la cifra de las cifras es el déficit en cuenta corriente, porque ahí está la balanza comercial más las inversiones positivas y negativas. Es decir, lo que al país le hace falta para quedar en cero es un déficit. Presidente, la última cifra de cuenta corriente, déficit en cuenta corriente, es del 7% del Producto Interno Bruto. Si uno calcula que el Producto Interno Bruto, más o menos cada punto es de 8 billones de pesos, pues tiene un déficit en cuenta corriente de 56 billones de pesos. Y esos son cerca de 25,000 millones de dólares que vamos a perder en este año. Presidente,
Casi que se van a acabar las reservas internacionales este año si seguimos así. Su opinión sobre esos dos temas, cómo el pueblo refrenda la visión que usted tiene de la inseguridad y el problema del déficit en cuenta corriente, que es un problema de los demonios, presidente. Doctor Fernando, el gobierno durante mucho rato ha dicho que el problema de inseguridad es percepción. Inclusive hubo un ministro que dijo que no se podía caer en la ilusión de la inseguridad, como que nosotros los críticos tuviéramos ilusión de que hubiera inseguridad para que le fuera mal al gobierno. Cuando elegimos este gobierno en el 2010 con todo afecto, confiados en que continuarían y mejorarían unas políticas que le estaban haciendo bien al país. Entonces dice un ministro, no, es que no podemos quedar en la ilusión de la inseguridad, no. Y dice, no, es que eso es percepción. Hombre, las cifras son elocuentes, pero para no hablar de la encuesta, decir sí que sustenta la encuesta, o los ciudadanos que responden, que los ciudadanos sienten estas cifras, que estas cifras responden a lo que le está ocurriendo a la ciudadanía. Por ejemplo, esa avalancha de microtráfico sobre las escuelas colombianas, hombre, eso tiene muy tristes, muy desconsolados a los padres de familia del país, a los profesores, en toda parte se lo dicen a uno. Y volviendo a ese tema de la cuenta corriente, de pronto la balanza de capitales todavía ayuda un poquito a que el país no tenga que perder 25.000 millones de dólares, sino menos. Y el país tiene todavía margen de crédito. Puede tener unos recursos de dólares en créditos contingentes del Fondo Monetario Internacional. Pero cuando la economía está tan desacelerada, cuando el gasto público está tan alto, cuando los impuestos espantan la inversión, eso se vuelve, esos remedios se vuelven insostenibles, porque este tipo de remedios sirven para un periodo corto, y sirven en la medida que haya rápida recuperación. Pero si aquí no hay rápida recuperación, que necesita unas reformas profundas en disminución del gasto público, en disminución de impuestos, en volver a darle confianza al sector privado, en revisar unos puntos que afectan mucho la economía y que están acordados con la FARC en La Habana. Si no hay esas revisiones, los remedios se agotan. El Fondo Monetario nos presta una plata, la balanza de capitales puede arrojar un saldo positivo, pero si año tras año seguimos con esa balanza comercial y con esa cuenta corriente deficitándose de esta manera, va a llegar un momento en que nos vamos a gastar los créditos del Fondo Monetario, vamos a llegar a un nivel de endeudamiento que va a ser insostenible y vamos a llegar a un nivel de desconfianza que difícilmente tendremos resultados positivos en la balanza, en la cuenta de capitales. Y encuentro otro problema en todo el país, doctor Fernández. Mire, cuando yo era joven, en todas partes se reclamaba elección popular de alcaldes. Usted sabe que eso tuvo un proceso de discusión muy extenso, hasta que finalmente el doctor Álvaro Gómez Hurtado presentó el proyecto de reforma constitucional que se aprobó, y después la constituyente del 91 incorporó la de gobernadores. Hoy en el país hay un gran sentimiento de frustración por la corrupción. Y hablan a uno de cifras descomunales en las campañas. Uno dice, ¿pero dónde sacan esa plata? De los contratistas, porque se las pagan en el ejercicio de la alcaldía o de la gobernación. Están vendiendo las candidaturas, el que compran la elección para después vender el municipio o el departamento. Yo creo que tenemos que dar una lucha frontal contra eso. En una reunión anoche yo dije, hombre, así perdamos con este candidato, que es una persona muy decente, que no vamos a tener manera, ni lo haríamos, de competir en plata en esta campaña, aquí nos vamos hasta el final. Y cuando les hablen de mí, y vengan todos mis críticos, bien puedan decir esto, que los hechos lo corroboran. Con todo lo que critican a Álvaro Uribe, y ha sido
serio, cumplido en su actividad agropecuaria de toda la vida y ha sido honorable y ha manejado con toda pulcritud los dineros del Estado, porque tenemos que asumir este compromiso contra la corrupción, enfrentarlo en todo el país, denunciar este costo de campañas en todo el país y el derroche. Hombre, ahí veo al gobierno, volvió a derrochar en publicidad. Entonces ahora se están preparando con publicidad para la campaña de octubre, y mostrando cosas que, ¿cómo le parece? Muestran en la televisión el puente helicoidal de Pereira, que lo hizo el doctor Andrés Uriel, que en paz descanse, y lo atribuyen a este gobierno. No solamente gastan plata indebidamente en materia publicitaria, en un momento de tantas dificultades del fisco, sino que quieren desorientar al electorado, atribuyéndose a este gobierno lo que no ha hecho. Esa lucha contra la corrupción tiene que ser frontal. Yo en todas partes llamo a quienes siguen estas ideas que la demos, y hay que darla con ejemplo: campañas austeras, recursos totalmente transparentes, candidatos que sean absolutamente transparentes. Sí, presidente, y los colombianos tienen exactamente esa sensación. Usted sabe, según la encuesta Gallup, otra vez, el 84% de los colombianos cree que la corrupción está empeorando. En su gobierno no era la mitad de eso, presidente. 84%. La gente no cree en las instituciones, como no cree en la justicia. Un país, presidente, donde la administración de justicia tiene una desfavorabilidad del 77%, es un país que definitivamente no cree en la justicia. Y volviendo al tema económico, es que los temas se atropellan unos a los otros, presidente. El crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, la riqueza colectiva, lo que al fin somos capaces de producir en bienes y servicios. Tenemos un crecimiento en el primer trimestre del 2.8%, y Merrill Lynch dice que vamos para el 1% del crecimiento en el año. Presidente, eso es muy cercano a una catástrofe. Si llegáramos al 1, iríamos a crecer menos que el crecimiento de la población y empezaríamos a perder producto por persona. Este país, de acuerdo con el ajuste que se le hace al producto, lo estaba leyendo en cifras de organismos internacionales hace 3 días, nosotros estaríamos en $11,000. Con el mismo ajuste, por ahí en 2012 éramos un país de $4 o $5,000. El país dobló el producto per cápita, pero con un crecimiento de la población del 1.2 y un crecimiento del producto del 1, empezaríamos una tasa descendente, una tendencia descendente de producto per cápita, con unos agravantes, doctor Fernández. Yo creo que se lo dije en el anterior programa. En el último reporte de crecimiento económico, que dice que los cultivos de tardío rendimiento crecieron 7%. Crecieron las producciones, no las áreas sembradas. Y lo que midieron fue las producciones. Producciones de cacao, producciones de caucho, producciones de palma africana, y un esfuerzo de promoción de esas plantaciones que hizo nuestro gobierno. Lo que me preocupa es que hoy la expansión de esas áreas está estancada. El año pasado la expansión de áreas de palma creció 1,5, cuando tendría que crecer al 7, etcétera. Lo que está volviendo a crecer es la coca, con una preocupación. El dinero de la coca, que está entrando masivamente a la economía, puede llegar a mostrar unos crecimientos enormes en propiedad raíz, en construcciones suntuarias, etcétera. Y eso desfigurar la realidad del crecimiento económico, mostrando un crecimiento muy alto cuando en realidad es un crecimiento ficticio de inversión de coca, y no dejar ver lo que está pasando en los sectores reales como la agricultura y como la industria. Volviendo al tema de la corrupción, hombre, el gobierno nuestro fue austero y no se robaron un peso. ¿Con qué me maltrataron? Agroingreso seguro, lo mejor que se ha hecho después de la ley quinta del presidente Pastrana.
del presidente Pastrana Papá, por esa ley quinta del año creo que 72. Yo creo que agroingreso seguro. Hubo 6 casos de corrupción, de ninguna manera imputables al gobierno, particulares que subdividieron unos predios. Hubo 380.000 beneficiarios. No hay ni en la condena injusta de la Corte Suprema de Justicia Andrés Uriel al doctor Andrés Felipe Arias, ni en esa sentencia pudieron decir que se robaron un peso. Yo lo que digo en todas partes, yo explico, María del Pilar Hurtado, una mujer honorable, miro, está en la cárcel, sí, pero no está por haber robado ni por haber matado, está porque a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía se le ocurrió que las publicaciones de unas investigaciones eran para desacreditar la Corte, cuando en nuestro gobierno mi orden era todo lo que la ley no restrinja en su publicación se debe publicar. Inclusive yo he sido partidario de que los gobiernos deben ser un reality, que todo lo tiene que estar vigilando la opinión pública. Maltrataron a todo el mundo, los hijos míos son unos trabajadores desde que nacieron, los obligué a trabajar. ¿Cómo les han maltratado la honra? Bueno, entonces buscaron por todo medio desacreditar a nuestro gobierno. Hoy tengo que decirle a los colombianos, el gobierno nuestro no se robó un peso. Yo he cuidado los dineros del Estado con todo patriotismo a lo largo de mi vida pública y creo haber sido honorable en mi vida de negocios particulares en el sector agropecuario colombiano. Y con todo eso, ¿cómo buscaron desacreditar a nuestro gobierno? Pero mire lo que está pasando con el derroche, con este costo de las campañas, con la mermelada. Hombre, esto es una vergüenza. Y uno que es un defensor de la elección popular de alcaldes y gobernadores, uno se siente abrumado cuando oye estas historias en los departamentos, en las ciudades. No, pues no es sino que mire el departamento de Sucre comandado por Yair Acuña. Eso para dar nombres propios y los damos con pleno conocimiento de causa. Eso es inaudito. Pero por el otro lado, presidente, hoy aparece la noticia de que la Fiscalía está persiguiendo como a un criminal a un hombre como César Mauricio Velázquez. Entonces uno dice, esto sencillamente es un despropósito. Habrá una persona más recta, más transparente, más firme en sus convicciones que César Mauricio Velázquez, que por desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y por asociación para delinquir. Yo sigo preguntando, pues como fui bastante cuidadoso en mis estudios de Derecho Penal y tuve el honor de sustituir un tiempo a mi maestro por antonomasia, a Bernardo Gaitán Maecha, como profesor de Derecho Penal General. El famoso principio de reserva. No hay delito si no está expresamente contemplado en la ley como tal, si esa conducta no está concebida como tal en el Código Penal. Dígame, desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia por hechos verdaderos, ciertos, el paseo famoso a Neiva, el paseo a Sincelejo, la borrachera en la Enoteca en Barranquilla, esos son hechos absolutamente ciertos. Nadie mintió. Y ahora el acusado es César Mauricio Velázquez y también Edmundo del Castillo, y mandan a José Obdulio Gaviria a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte lo juzgue por desprestigiar a la Corte. Esto es inaudito, presidente. Y el país lo siente así y lo expresa así cuando manifiesta que no cree en el Poder Judicial colombiano, presidente. Esto es inaudito. Hombre, doctor Fernando, este sesgo político de la justicia, ¿a dónde vamos? Esos casos de César Mauricio y Edmundo tenían archivos de la Procuraduría en un caso, de la Procuraduría y la Fiscalía en otro. Quiero recordar al país esto. A raíz de toda esa persecución de nuestro gobierno contra el crimen, paramilitares, guerrilla, narcotráfico, se esperaba toda esa venganza. Y a raíz de las denuncias o de las averiguaciones sobre denuncias de la opinión pública contra la Corte, contra unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no se puede generalizar. Y a mí sí que me da dificultad hablar de eso, porque a mí me formaron en una facultad de Derecho
sembrándome el más alto concepto de la Corte Suprema de Justicia. Entonces unos abogados pidieron cita en la presidencia y a Edmundo del Castillo, que porque iban a llevar unas pruebas de que un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, declarado enemigo de nuestras tesis y de las personas afectas a estas tesis, estaba ofreciendo beneficios a un preso para que acusara al presidente de la República. Yo tenía ese honor en ese momento. Se le oyó. Vieron ellos. Y eso es el delito. Ese es el delito. Hombre, increíble. Entonces, estábamos nosotros persiguiendo a la Corte Suprema de Justicia como anticipan la imputación, o era al revés. Entonces, aquí hay una alianza de la Fiscalía con un sector de la Corte Suprema para perseguir a nuestra gente. ¿Qué veo yo en este momento? No veo más camino que a la justicia internacional y a la opinión pública. Y buscar con la opinión pública y con la justicia internacional protección de nuestros compañeros. No veo más camino. Mire, usted lo ha dicho, un hombre de la probidad de César Mauricio Velázquez. El doctor Edmundo del Castillo ha sido un abogado respetable. No es sino leer el comunicado que él produjo ayer. Incluso me cuentan que esta mañana en otra cadena radial estaba hablando el doctor Jaime Granados como abogado de César Mauricio Velázquez. Esto es una... Hombre, eso no tiene calificativo, tal vez la palabra que usted ha dicho, esto es inaudito. Esto contra estas personas. Pues San Mauricio Velázquez es una persona impoluta en todo lo de su vida, para que aparezcan ahora con esto. Es que está muy cerca el proceso electoral. Entonces dice, no, nosotros no podemos dejar que esta gente cercana al centro democrático va a tener éxito en octubre. Y lo dicen en toda parte. El gobierno ha dicho que por ahí en esos comentarios que hacen de salón y que lo oye algún amigo de uno y viene y lo cuenta, dicen agentes allegadas al gobierno, al fiscal, etcétera, que la única manera de que nosotros aceptemos la impunidad de la FARC, que la necesitan en La Paz, es llevándonos a nosotros a la cárcel. Estamos advertidos de eso. Y aquí no hay más camino que apelar a la justicia internacional y al pueblo colombiano. Y cuando yo apelo al pueblo colombiano, yo estoy hoy en unos bardecitos de Montería, mañana en Pereira, pasado mañana en Andalucía Valle, Buenaventura, Cali, sábado en Cali, el lunes en Cúcuta, el martes por la tarde en Bucaramanga, después una gira por el Cesar y la Guajira. En todas partes, pedirle a la opinión pública que nos apoye, decirle, mire, yo he manejado de manera totalmente cristalina los dineros públicos, jamás he favorecido contratistas, jamás he perseguido contratistas, jamás he condicionado la adjudicación de contratos a que den una plata para financiar campañas nuestras. Nuestras campañas se han manejado toda la vida con austeridad y con dineros totalmente transparentes. Voy a tenerle que pedir a la opinión pública que entienda que yo he sido un hombre de toda la vida, he trabajado en el sector privado y he sido honorable. Eso lo pueden decir muchas personas que me han conocido. Lo es mi familia. Y decir, hombre, apóyenos ante esta infamia, porque es que desorientan a la gente. Yo le hablo a la hora de la verdad, tiene un nutrido número de oyentes, pero no alcanzamos, porque es un país de 47 millones y con noticia tras noticia de persecución a nuestros funcionarios, pues hacen que un sector del país crea que fue un gobierno corrupto, cuando fue todo lo contrario, un gobierno transparente que luchaba por la transparencia y además un gobierno austero. Señor presidente, sabemos que usted tiene compromisos inmediatos que cumplir, solamente por eso nos despedimos, porque quisiéramos seguir hablando con usted la mañana entera. Le agradecemos mucho que esté con nosotros en la hora de la verdad y esperamos muy pronto volver sobre estos temas porque el país lo escucha. En estos momentos, presidente, en interacciones electrónicas tenemos más de 5.000 interacciones electrónicas a sus conversaciones. Imagínese, multiplique por cuánto ese número, por cuánta gente que lo ha oído con respeto, con devoción y con esperanza, presidente. Porque usted y el Centro Democrático son la última esperanza que a este país le queda. Muchísimas gracias, presidente Uribe.
¿Me permite un pequeño comentario final? No, los que quiera, presidente, si lo despido es por su tiempo, no por el nuestro. Sí, no, un pequeño comentario y se lo agradezco de corazón. Mire, muchas veces uno en el desayuno anticipa cómo va a ser el almuerzo. Y el político tiene que ser como el médico, anticipar diagnósticos. Si yo me siento aliviado y me dio un médico y me dicen, usted no está aliviado, camine, lo reviso, estoy viendo tal color en los ojos, le veo esto y aquello. El político tiene que hacer lo mismo. Yo vi cuando el actual presidente de la República era presidente electo en el 2010, cómo de un día para otro cambiaron frente a Chávez. Inclusive me mandaron decir que el presidente de Venezuela venía a la posesión. Yo tuve que responder, mientras yo sea presidente no aterriza en Bogotá. Y si tienen algo de respeto por mí, esperan hasta las 7 de la noche, que yo tengo 2 tiquetes comprados en Avianca para regresar a Medellín, a Río Negro, donde vivo. Uno para mi señora y otro para mi persona. A los pocos días, estando yo trabajando en Naciones Unidas, pusieron un carro bomba contra Caracol. El presidente de la República dijo que eran fuerzas oscuras. Empezaron a decir que era la extrema derecha. Empezó una emisora muy importante a decir que era una de las hipótesis, que eran amigos de extrema derecha del expresidente Uribe para desestabilizar el nuevo gobierno. Quedó claro, era la FARC. Lo mismo que dijeron un tiempo después, cuando el asesinato contra el doctor Fernando Londón, mi ilustre entrevistador de esta mañana, lo mismo. Y empecé a ver cómo en la nueva legislación nivelaban a las Fuerzas Armadas con el terrorismo, quitaban los estímulos a la inversión, etcétera, etcétera. Se quejaba el país de la inseguridad a los pocos días de que ya no había política de seguridad. Y me tocó empezar una campaña muy desgastante de crítica. Y mucha gente decía, Uribe, guarde el Twitter. Uribe está dando mala impresión, ustedes dando la impresión de que tiene envidia, líder de poder, etc. Y dije, hombre, yo no tengo sino gratitud con los colombianos, yo estoy preocupado. Mire a dónde puede llegar esto. Vi que quitaron las compensaciones a los exportadores por devaluaciones. Dijeron que eso era corrupción. Empezaron a graduar al gobierno nuestro de corrupto. Bueno, hoy muchos colombianos que en esa época me decían, hombre, les pedimos a ustedes que sigan esta tarea de denuncia. Y yo he dicho, no solamente denuncia, de proposición. Por ejemplo, nosotros vamos a insistir en varios temas en el Congreso. Uno de ellos, el alivio para los integrantes de las Fuerzas Armadas, sin impunidad y sin que dependa de arreglos con el terrorismo. Y repito con esto termino, lo que dijo algún colombiano en estos días, hombre, más que polarización, porque no es que Uribe polarizó el país, más que polarización, lo que hay aquí es una creciente preocupación del pueblo colombiano. Y le pido a los oyentes que me ayuden, porque al gobierno nuestro le han hecho una mala imagen. Todos los días buscan hacérsela. Miren ayer lo de César Mauricio y Edmundo. Y quién sabe qué más seguirá. Que me ayuden a explicar esto y a repetir nuestra lucha contra la corrupción, por la austeridad. Muchas gracias por toda la paciencia de los oyentes, doctor Fernando, a su equipo periodístico y a usted. Muchas gracias. A usted, señor presidente. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia de ayer, de hoy, de siempre. Estaba con nosotros en la hora de la verdad y gracias a todos ustedes por escucharlo, porque el presidente Uribe es la esperanza de Colombia y el centro democrático tiene que ser triunfador en las elecciones de octubre si este país quiere tener derecho al futuro. Álvaro Uribe Vélez con nosotros en la hora de la verdad.